No, yo no hice los audífonos. ¿No? No, ¿por qué? Porque ustedes están Ya puedes ir ingresando. ¿o no? No. Bueno. Para todos, para todas las compañeras que están acá, vamos a esperar unos minuticos más mientras se conectan más compañeros y comenzamos, ¿vale? Buenas noches. Listo. Buenas noches para todos. Buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, señor. Aló. Sí, acá le escuchamos bien. Ok, gracias. Minuticos, tenemos conectados 12 compañeros, compañeras. ¿Qué les parece si mientras van llegando nos vamos saludando, van contando un poco de cómo les ha parecido el curso, cómo les está yendo? Por ahí los veo haciendo la tarea el último día normalmente, ¿no? ¿Está complicado? No creo que sea complicado, sino que si uno tiene como más tiempo es el fin de semana, pues semana sí un poco complicado de cositas que hacer y contestar. Bueno, ya nos fueron los puentes, ¿no? Van a tener que ser un poco más juiciosos. Sí, señor, ya hagan los cortes. Bueno, yo me presento si quieren antes de que comencemos. Sé que por ahí me habrán visto quizás en el video y respondiéndoles y retroalimentando algunas de las participaciones que ustedes han desarrollado. Mi nombre es Diego López, yo soy abogado de la Universidad Industrial de Santander, soy especialista en Derecho de las Relaciones Laborales de la Universidad Santo Tomás y candidato a magíster en la maestría en Justicia y Tutela de los Derechos de la Universidad Externado de Colombia. Yo trabajo con una organización que se llama la Corporación Justicia y Libertad, que es una organización multidisciplinar de abogados, trabajadores sociales, historiadores. La totalidad de nosotros, digamos, de la universidad pública,
que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y en los últimos años hemos tenido la fortuna de acompañar al movimiento sindical, en especial acá en nuestra región, en Santander y en el Magdalena Medio colombiano, principalmente con trabajadores del el sector de la palma de aceite, de la agroindustria de la palma de aceite, y también en el sector mineroenergético. Un poco alcanzamos a trabajar con algunas organizaciones que ustedes conocerán como Sintra Carbón, Sintralecol, que quizás junto a la que ustedes representan, pues son de las más relevantes también a nivel nacional. Y en el sector, digamos, de la palma, en el sector agrícola, con Sintrainagro. Y bueno, en esta oportunidad, muy feliz de desarrollar este proyecto de la Red de Activistas de Derechos Laborales. Es un proyecto que quizás está en deuda desde hace mucho tiempo del movimiento sindical, que era entrar en uso, ¿verdad?, de esas nuevas tecnologías que nos permiten masificar los conocimientos, llegar a muchas más personas y obviamente con una reducción de costos importantes, en especial en sindicatos nacionales como el de ustedes, en donde pues, hay personas de diferentes regiones, por lo que leí, y pues digamos que eso nos permite también tener una mayor posibilidad de multiplicación. Ustedes pues han apostado a este proceso. En este proceso, como ustedes han visto, la idea va a ser fortalecer todo el conocimiento que se tiene en términos de derechos laborales colectivos. Hemos empezado con la historia del derecho laboral y luego, digamos, ya estamos terminando ahora con la huelga, las dimensiones de la libertad sindical. Por ahí vamos a ver más adelante las conductas atentatorias y ahí vamos a desarrollar otros elementos que son supremamente importantes en el ámbito del derecho laboral colectivo y vamos a finalizar con un asunto que se ha vuelto muy importante en los últimos años para el derecho laboral colectivo, que es todo el tema de los sistemas internacionales de protección. Desde muchos años atrás, las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta pues toda la postura restrictiva que se asume desde los jueces, especialmente frente al ejercicio de los derechos de asociación sindical, han recurrido a esos organismos internacionales y se han logrado unas incidencias jurídicas muy relevantes. Dentro de algunas de esas, quizás la que ahora han conocido con la sentencia que les compartí, que sinceramente hace 3 semanas era impensable que una actividad como la que desarrollaron estos trabajadores de la salud pudiese llegar a ser considerada una huelga. Pero, digamos, todo el impulso que se ha desarrollado, yo creo que, por ejemplo, casos como el de Avianca fueron muy importantes para el debate del derecho internacional del trabajo, nos han permitido ir dando pasos sobre el tema. Hoy vamos a discutir un poco todo ese asunto de las dimensiones de la libertad sindical y vamos a profundizar quizás en las preguntas que ustedes tengan. Yo voy a tratar de hacer un recuento en este tiempo que tengo. Yo calculo 1 hora y media quizás de charla, más lo que nos tomen la socialización de preguntas y demás. Y pues bueno, nada, no sé si quieren comenzar con alguna intervención, algún saludo, algún mensaje, y esperamos un poco más. A mí nunca me gusta castigar a los puntuales, pero todavía nos faltan por acá quizás 5 o 6 compañeros de los que han estado muy activos durante el curso. ¿Alguno de ustedes está conectado desde el celular para esta reunión? Sí, claro. Yo estoy Sí, conectado. yo. El celular. Y Diego, Ujú. Sí, celular. buenas noches, Vladimir Mendoza. ¿Tienen la posibilidad, finalizando la clase por ahí 7:30, de tener otro a mano o de conectarse a un computador para que No. hagamos una actividad? Es pedagógica, pero es bien didáctica. No sé, ellos están como en una clase, los dos computadores me los tienen. Bueno, no importa.
Ahí entonces van participando conmigo en la pantalla y van Sí. contestando aquí por el chat a ver cómo les va, ¿listo? Ahí hay soluciones. Listo, hijo. ¿Cómo está Vladimir? ¿Qué se cuenta? No, todo muy bien, gracias a Dios. Aquí estaba terminando mi actividad 5. Acabé de enviar, entonces por eso me demoré un poquito en conectarme. No, pero todavía tiene tiempo hasta el martes. No, porque estoy de tutor de Derecho Laboral Individual, Ah, bueno. entonces me poncho. Hay que aprender de Linda. Linda yo no he publicado en el foro y ya está respondiendo. Ah, Muy juiciosa, Linda. Es tener tiempo y permiso, hermano. O sea que uno de profesor tiene los favoritos, ¿no? Sí, sí. claro. Ah, bueno, no. Bueno, del curso arrancamos quizás con, digamos, estaba un poco preocupado al principio porque habían unas participaciones muy intermitentes, pero ya yo creo que se han nivelado bastante, la mayoría ya ha tomado dinámica, yo ya leo un poco también los tiempos en los que desarrollan sus actividades y ya sé que quizás es comenzando semana, luego el fin de semana cuando tenemos el pico por las respuestas que ustedes nos dan. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? ¿De acuerdo? Listo, de acuerdo, Diego. Hágale. Sí, Perfecto. señor, hagámosle. Bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Hay mucho tema. Todo el tema que vamos a abordar necesitaría muchas más horas. Yo voy a tratar de hacer un recuento pues, de todo lo que hemos visto y quisiera que en los momentos en los que haya alguna duda, vacío, pregunta o intervención que quieran realizar, prendan el micrófono y me interrumpan. No hay ningún problema con eso. ¿Quieren escribir por el chat? Pues yo voy a tratar también de estar pendiente, pero va a ser un poco más complejo para mí. Entonces, de todas maneras, tenemos esos dos medios de participación. No hay ningún problema con la utilización de uno u otro. ¿Listo? Listo. Bueno, fíjense, entonces vamos a arrancar. La primera pregunta, a mí me gusta arrancar con preguntas. Cuando uno arranca a estudiar el tema de derecho laboral y quizás tiempo atrás no era tan importante porque teníamos un concepto muy plano de lo que era la respuesta a esta pregunta que les voy a hacer, pero ahora hay, digamos, unas concepciones muy diferentes y que yo creo que son esenciales para el sindicalismo para que crezca como movimiento. Y es qué concebimos como trabajo. ¿Qué es el trabajo humano? Para ustedes. Para mí, Diego, buenas noches. Para mí es, digamos, como la transformación, digamos, como de una actividad o de un elemento para transformarlo en algo. Uh-huh. Es vender mi tiempo, es vender esa fuerza de trabajo a cambio de un salario. Hacer actividad por recibir un salario y unas prestaciones. Bueno, fíjense que lo que nos han comentado hasta el momento nos excluiría, por ejemplo, en la primera definición el trabajo intelectual, en la segunda, en otra de las definiciones que escuché, nos dejaría por fuera el trabajo que se realiza de manera voluntaria. Y me gusta en todo caso las definiciones que ustedes están dando porque son definiciones amplias de trabajo. Si ustedes miran la concepción que nosotros tenemos desde el derecho laboral, está encaminada a la protección y defensa de un tipo de trabajo específico, y es el trabajo subordinado que se desarrolla en el marco de contratos de trabajo. Eso nos deja por fuera a una gran cantidad de personas en el marco, digamos, de lo que puede llegar a ser las actividades sindicales por lo mismo y tanto. Nosotros, digamos que en estos últimos años también hemos tenido una evolución a la concepción de que dentro de los movimientos sindicales tienen que estar otro tipo de trabajadores como los trabajadores independientes, los trabajadores de prestación de servicios, los trabajadores subcontratados a través de cooperativas de trabajo asociado, los que están súper precarizados a través, por ejemplo, de contratos sindicales, que es una figura supremamente sui generis en el mundo. Yo no la he encontrado en otra legislación, esa figura del contrato sindical.
Y esta, digamos, nueva concepción que se debe tener del trabajo es muy importante también para la concepción que nosotros vamos a tener del derecho de asociación sindical, porque nos va a permitir ampliar o limitar la esfera también de acción que va a tener el sindicalismo. Una introducción siempre necesaria es hablar de lo que se concibe como trabajo. En la doctrina, digamos que hay dos grandes corrientes. Una que concibe el trabajo como aquella actividad humana encaminada a la transformación o el desarrollo de una actividad intelectual, porque no necesariamente tiene que ser física, y otra que no concibe el trabajo en términos tan instrumentales, sino que lo concibe desde una dimensión mucho más social. El trabajo también termina siendo un elemento de unidad a lo externo a sí mismo. Es decir, a través del trabajo uno se termina vinculando a la sociedad, uno termina también asumiendo sentimientos de propia valía en términos de que uno aporta a la construcción de la riqueza y de la sociedad. Y el trabajo entonces, digamos que en este sentido se torna importante porque ya sea desde una y otra tiene una íntima relación con la dignidad humana. Además, porque el trabajo, en especial en países como el nuestro, es una llave de acceso a los derechos. A partir del trabajo se puede acceder a solventar, por ejemplo, yo les llamo los miedos de la vida. Eso lo escuché, no recuerdo a quién, pero siempre lo copio y digo que yo digo. Alguna vez escuché, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que mientras uno tenga trabajo, uno enfrenta los miedos de la vida, porque uno va a tener protección frente a los accidentes, frente a la vejez, frente a la muerte, va a tener la capacidad de desarrollar un proyecto de vida mismo. A través del trabajo usted accede al vestido, al techo, a la educación, a la recreación. Y esa es, digamos, una profunda importancia porque a partir del trabajo nosotros vamos a tener la capacidad realmente de ser sujetos dignos. Y este elemento de dignidad va a ser importante en los estados social y democráticos de derecho como en el que nosotros nos encontramos. En ese sentido, las limitaciones que se tengan respecto del trabajo van a ser limitaciones frente también a la garantía de todos los derechos que nosotros tenemos. Yo creo que a estas alturas en las que nosotros estamos ya está supremamente revaluado aquel dicho que decía que el trabajo dignifica. Yo creo que eso no es verdad. Lo que dignifica es que a partir del trabajo se den las condiciones económicas y materiales para poder desarrollar proyectos de vida dignos. Eso es lo que realmente dignifica. Y uno de los problemas grandes del derecho del trabajo va a ser que va a tratar de regular, ya lo vamos a ver a mayor profundidad, las relaciones de empleo, limitando la voluntad de las partes, pero no va a tener la capacidad de dirimir los conflictos económicos que se dan en términos de las relaciones económicas. Es decir, por la producción, por ejemplo, de este celular, el derecho del trabajo va a establecer que a la persona que lo haga no se le puede pagar menos de, no sé, $10 por el día, y que a esa persona además se le tiene que afiliar a salud por si sufre un accidente. Pero si de la producción de ese celular se ganan $100, el derecho del trabajo no se va a meter a analizar cuánto le corresponde a quien es dueño de los medios de producción y el capital y cuánto le corresponde a quien únicamente tiene su fuerza de trabajo y también generó esa riqueza. Eso se lo va a dejar al derecho laboral colectivo y por eso, digamos, además de que todos los derechos laborales surgen de los movimientos sindicales, el derecho laboral colectivo continúa siendo un elemento supremamente importante en términos de justicia, equidad y democracia, porque es a través del derecho laboral colectivo que nosotros vamos a tener la posibilidad de ejercer el conflicto democrático de la división y redistribución de la riqueza. Ahora, ¿cómo surge, fue algo por ahí que vimos también dentro de nuestro curso, el derecho del trabajo? Nosotros tuvimos, digamos que el tema del trabajo surge en la época primitiva, vamos a hacer un repaso muy rápido por eso, todos tenían que trabajar para su subsistencia, quizás los primeros visos propiamente de lógicas de trabajo se dan cuando surge la agricultura y la caza, pero una de las primeras formas en las que se encuentra el trabajo de alguien sometido a alguien va a ser en los modelos de esclavitud. Luego de que se acumulan muchas riquezas y territorios, los pueblos empiezan a luchar entre ellos y aquellos que pierden, cuando no son asesinados, son sometidos como esclavos.
Y todas esas, digamos, lógicas van a ir evolucionando, pero siempre digamos, en unas lógicas de sometimiento de uno frente a otro. Más adelante del sistema de esclavitud, nosotros vamos a tener el sistema feudal, en donde hay un vasallaje, alguien que es dueño de muchos territorios, cobra precisamente por permitir que otro trabaje, hasta el punto de que no lo somete a la esclavitud, propiamente dicho, en términos de que se pueda comprar o vender una persona, pero sí lo somete completamente en términos de dependencia económica y social. Eso va a ir evolucionando, digamos, frente a otros modelos, luego de que empieza la revolución industrial, surgen los burgos, se crea el comercio y viene, digamos, el hecho más importante para el tema del trabajo actual, que va a ser la revolución industrial, la generación de las fábricas, en donde todos los campesinos que se encontraban de alguna forma bajo las lógicas de vasallaje, llegan a las fábricas. Y aquí es donde nosotros vamos a tener el surgimiento del derecho del trabajo. Hay un momento en la historia en que el trabajo se va a concentrar bajo la fábrica. Los dueños, digamos, del capital, los dueños de los medios de producción llevan todas sus fábricas a la ciudad, quienes antes desarrollaban labores de agricultura o comercio, al verse, digamos, sin actividad comercial de sustento o a una actividad propiamente de trabajo, acuden a estos centros urbanos y se enrolan formando lo que se va a denominar más adelante el proletariado, que va a ser toda esta gente que termina trabajando en estas fábricas. Un punto, digamos, muy importante de análisis en esta etapa es que ya teníamos muchas reglas de derecho, ya teníamos, es decir, desde los romanos nosotros traíamos muchas lógicas del derecho civil y del derecho de los contratos, y esa venta de la fuerza de trabajo, esa entrega de la fuerza de trabajo, se va a analizar desde dos posturas jurídicas. Cuando usted llega a la fábrica y entrega su fuerza de trabajo al dueño de los medios de producción, usted no lo hace a través de un contrato de trabajo en esta época, sino lo que hace es vender su fuerza de trabajo, o digamos otros desarrollos teóricos dicen que se desarrollaba bajo el contrato de arrendamiento, en donde se arrendaba la fuerza de trabajo. Esto nos genera, digamos, un elemento que va a ser muy importante dentro de la conceptualización de la dignidad del trabajo, y que van a ser las denuncias que vienen del marxismo, que va a ser la concepción, y esto lo retoma luego la OIT. Hasta el día de hoy nosotros compartimos esa postura, y es que el trabajo no puede ser concebido como una mercancía. El trabajo humano no puede ser concebido como una mercancía, porque eso implica precisamente devolvernos siglos atrás a las lógicas en las que las personas se podían comprar y vender. En el marco de todo esto se empiezan a gestar muchas inconformidades sobre las que hoy nosotros tenemos muchos problemas. El sindicalismo, o digamos el movimiento sindical, en esta época de industrias y de fábricas, surge gracias a una posibilidad que nosotros nos encontramos perdiendo cada vez más, y es el encuentro de los obreros en un punto de trabajo, en una misma ciudad, en un mismo contexto, con mismas condiciones. Eso permitió un elemento de identidad que conllevó a que cuando la gente se quejaba y hablaba en sus lugares de trabajo, pues fuera muy fácil identificar que el otro tenía los mismos problemas de miseria y pobreza. Las lógicas del capitalismo en ese momento han evolucionado y se han sofisticado. Nosotros ya tenemos estratos de trabajadores. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo lo he visto. Gente que, los que tienen, por ejemplo, contratos de trabajo directo con las empresas, se sienten que están en un nivel superior de aquellos, por ejemplo, que están tercerizados. Y, digamos, han logrado eliminar de alguna manera ese elemento de identidad con el que surge el derecho de asociación sindical históricamente. Además, los procesos de externalización y tercerización de los procesos y las actividades económicas también nos han llevado un poco a perder ese elemento de identidad como obreros. Y entonces un poco se siente que el de la otra empresa tiene otros problemas y él tendrá que resolverlos porque él pertenece a otra unidad económica, y hemos perdido un poco lo que, digamos, logró construir los derechos, que fue el elemento de identidad de clase trabajadora, de identidad de que aquellos que se reunían para ver cómo mejorar sus condiciones de trabajo tenían un punto en común que todavía nosotros sostenemos,
y es el hecho de que solamente contamos con nuestra fuerza de trabajo para la subsistencia. Y eso, pues, yo creo que se va a ir tornando más complejo y cada vez más complejo, en especial, por ejemplo, con las modalidades que nosotros tenemos ahora de trabajo, teletrabajo, trabajo en casa, trabajo virtual, trabajo de plataformas. Todo eso va a ir complicando cada vez más, a mí me parece, el ejercicio tradicional del derecho de asociación como nosotros lo concebimos. Devolviéndonos un poco a la historia, en el marco, digamos, de esas contrataciones civiles que se dan en el mundo del trabajo, los trabajos no tenían límites en términos de cantidad, en términos de seguridad, como no había ningún límite al derecho a la contratación laboral, porque usted simplemente vendía su fuerza de trabajo y las dos partes estaban en total libertad de hacerlo como quisieran. Las jornadas de trabajo podían llegar a ser de 14, 16 o 18 horas. Quienes fallecían principalmente eran los niños, incluso fueron quienes tuvieron las primeras normas laborales a su favor, diciendo, bueno, los niños, por favor, que no trabajen más de 14 horas, es inaudito. Y todo esto conllevó a movimientos que ustedes pues deben conocer, porque nosotros cada año conmemoramos el 1 de mayo, que son todas estas huelgas de las camiseras, de los mártires de Chicago, los movimientos en Rusia, los movimientos también que nosotros tenemos que nos han costado sangre, como es el de las bananeras. Todo esto lleva a la consolidación, los movimientos sindicales llevan a la consolidación del derecho del trabajo. El derecho del trabajo atraviesa por 3 etapas. La primera, una etapa de prohibición, porque obviamente eran, digamos, movimientos altamente contestatarios, de alguna manera muy influenciados también por toda la doctrina de los movimientos marxistas, socialistas, comunistas, y ya, digamos, en el momento en el que estos movimientos se fortalecen, entramos en lo que es la Guerra Fría y en unos señalamientos muy serios a todo aquel que oliera comunismo. Más adelante nosotros tenemos una etapa de adaptación y luego ya una etapa de regulación respecto de lo que va a ser el movimiento sindical. Las primeras, digamos, regulaciones que van a ser importantes para el derecho de asociación sindical, y es algo que en Colombia ya estamos entendiendo, van a ser los convenios internacionales del trabajo. Estos convenios internacionales del trabajo tienen una característica que los hace muy legítimos, y es que la Organización Internacional del Trabajo decide los tratados internacionales, que son estos convenios internacionales, a través de un mecanismo que se llama el tripartismo. Es decir, cuando uno ve un convenio internacional, tiene que entender que los gobiernos del mundo, los trabajadores del mundo y los empleadores del mundo se han puesto de acuerdo en que hay unos mínimos que se deben garantizar en el trabajo, con el objetivo de lograr la paz y la justicia social, que es un elemento, digamos, fundamental en la construcción de cualquier Estado. Dentro de esos convenios internacionales del trabajo, los primeros que surgen, o los más importantes, van a ser los asuntos de trabajo forzado, trabajo infantil, discriminación y derecho a asociación sindical, que es ya el que nos corresponde. Ahora, frente al derecho a asociación sindical, tenemos 2 convenios que son quizás los más importantes, que son ¿cuáles? 87 y 98. ¿De qué tratan el 97, el 87? ¿De qué nos habla? El 87 creo que es el derecho de asociación. Sí, muy general, Sí, bueno. pero bueno, vamos a Pero valerla. pues Y el es la idea. 98 ¿No era el de la libertad sindical? hablan de la libertad sindical y de la negociación. Y estos van a ser los 2 puntos más importantes y van a constituir unos elementos doctrinales que son los más importantes, digamos, cuando uno está en el estudio del derecho a asociación sindical. Lo más importante es hablar del ejercicio de estas libertades: la asociación, la negociación y la huelga. Ustedes, que ya son estudiosos del derecho laboral colectivo, no solamente por su experiencia, sino por este curso, me pueden responder lo siguiente. ¿El convenio 87 y 98 menciona en alguna parte la palabra huelga? ¿Hace parte de los derechos?
No, la palabra huelga no aparece como tal. Y entonces, dentro de los convenios colectivos del trabajo, ¿se entiende que se protege la huelga o no es un elemento protegido? Diego, dentro de las dimensiones de la libertad sindical, digamos, se habla de ese derecho a la huelga y nos remite pues como al artículo 56. Sí, pero eso es lo constitucional. Ya vamos para allá, Juan. Fíjense que dentro de la OIT y estos convenios internacionales del trabajo, nosotros vamos a encontrar muchos elementos de desarrollo de la primera dimensión que estudiamos, que fue la asociación, y algunos elementos que hablan también de la posibilidad de negociación, que finalmente la idea de un sindicato es negociar. Si un sindicato no se forma para negociar colectivamente, pues eso será un club social o algo, pero no será una organización sindical. Los sindicatos están hechos para negociar. Y contarán dentro de sus posibilidades con algo que, digamos, se puede denominar un mecanismo de presión que va a ser la huelga. Dentro de eso, en el convenio 87, se va a encontrar, venga, lo vamos a poner por acá, aprovechemos estas tecnologías. Dentro del convenio 87 nosotros vamos a tener una denominación a través de la cual nosotros vamos a desarrollar el derecho a la huelga. Y es, ¿están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esto del que habla el artículo 3 del convenio 87, formular su programa de acción, el Comité de Libertad Sindical ha dicho que eso implica la posibilidad de desarrollar la huelga. ¿Por qué esto que les estoy contando es importante? Porque el convenio 87 y 98 son los pilares fundamentales de los convenios de la OIT. Y estos convenios, como lo estudiamos, hacen parte de algo que se denomina el bloque de constitucionalidad. A ver, vamos a ver qué tan pilo están. ¿Qué significa o qué es el bloque de constitucionalidad? Los convenios internacionales que estén ratificados por Colombia hacen parte o están inmersos en la Constitución política, están al mismo nivel de la Constitución. Bien, Vladimir. Entonces, por aquí con un audio muy regular, pero le alcancé a escuchar, Vladimir nos dice que hacen parte de la Constitución y que hagan parte de la Constitución va a ser un elemento muy importante en lo jurídico porque en Colombia, por mandato del artículo 4 de la Constitución Política, no puede existir ninguna norma que esté por encima de la Constitución Política. Y si estos convenios son parte de la Constitución, ningún código sustantivo del trabajo, ninguna ley 50 del 90, ninguna modificación que saque el gobierno o el Congreso va a poder estar por encima de estos convenios sobre el ejercicio al derecho a la huelga, a la asociación y a la negociación. Luego, bueno, ustedes ya habrán revisado una y mil veces el código, quizás como todos los que nos dedicamos a estos oficios del sindicalismo, y se habrán dado cuenta que nuestro código es un tantico viejo. Es decir, por lo menos en relación con toda la evolución que se ha tenido en las relaciones de trabajo. Nosotros tenemos un código que data de los años 50. No le estoy echando aquí de pronto vaina, alguno que sea modelo 50, ¿no? Pero para toda la evolución que ha tenido el trabajo, el código sí se hace bastante viejo. Nosotros ya tenemos muchas nuevas modalidades, muchas relaciones laborales muy diferentes a las que concibió el código. El código fue hecho en una época en la que las relaciones de trabajo normalmente eran las relaciones de fábrica, en donde una persona podía vivir toda su vida, desarrollar toda su vida laboral en una empresa y normalmente tenía contrato de trabajo a término indefinido. Y todo el desarrollo que hay del derecho de asociación sindical también está pensado exclusivamente para relaciones de trabajo que tengan esas lógicas. Es decir, de gente que está vinculada a una empresa, de gente que tiene contratos indefinidos y por lo tanto una alta estabilidad laboral. Y el código, digamos, no está pensado y tiene muchas debilidades en términos de protección de los trabajadores que tienen, por ejemplo, contratos de término fijo de hora o labor contratada. Incluso en estos casos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que cuando se termina un contrato de trabajo de un aforado
por cumplimiento del término no aplica la protección porque ahí no hay despido, sino lo que hay es la aplicación de una cláusula contractual previamente establecida. Una completa leguleyada, pero digamos que así se ha concebido. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial constitucional que nosotros tenemos ha cambiado un poco estas reglas. Nosotros en 1991 expedimos la Constitución Política y una Constitución Política que reconoce ampliamente el tema del trabajo y el derecho a asociación sindical. Y dentro de esa Constitución Política nosotros vamos a tener varios artículos que reconocen el derecho a asociación sindical. Dentro de esos, por ejemplo, está el 39, que es el de asociación. Obviamente el 53, que tiene todos los principios también y nos vincula a los convenios internacionales del trabajo. Y el 55 y 56, que nos hablan sobre el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos reconocimiento de que existen estos derechos en la Constitución Política y que están sobre el Código? Porque, como yo les mencionaba, en el Código Sustantivo del Trabajo nosotros lo que vamos a encontrar van a ser un derecho de asociación regulado para las lógicas de las fábricas, no para la tercerización, no para la contratación temporal, y para poder adecuar todo el derecho laboral colectivo que nosotros tenemos a las necesidades actuales del ejercicio del derecho de asociación, nosotros vamos a tener que recurrir permanentemente a la Constitución Política para poder avanzar en derechos. Y además de la Constitución Política, los convenios internacionales del trabajo que han sido reconocidos como parte de esa Constitución. Esos van a ser elementos muy importantes dentro de la concepción de nuestro sistema jurídico. Ahora, dentro de lo que estamos viendo, nosotros encontramos que el derecho de asociación sindical va a tener 3 dimensiones, que son las que ya estamos estudiando. Ya digamos que hicimos un repaso por los primeros 2 módulos, que era el de introducción y de historia, y ahora nos vamos a meter un poco en los temas del derecho de asociación. Desde estas lógicas, digamos, de definir el derecho a asociación dentro de las 3 libertades, ¿qué entienden ustedes por el derecho a asociarse? Pues es como el derecho a ser parte de, ¿no? A ser parte de algo, a unirse con alguien más. Sí, es, digamos, la concepción básica, evidentemente le incluye poder asociarse. ¿Qué más? Yo considero que la libertad de asociarse está enfocada es como a la búsqueda de algún objetivo común de las personas que forman esa asociación. Para nuestro caso, pues es la búsqueda de mejorar condiciones laborales y pues que se requiere de la asociación de los trabajadores pues para formar una pues como una unidad que tenga la capacidad de enfrentarse a un empleador y poderle hablar pues en los términos en que se requiere para poder obtener algún beneficio para la comunidad. Muy bien, Jenny. Profe, yo como el derecho a pertenecer y adquirir los derechos que derivan pues, de esa asociación. Bueno, de lo que ustedes han comentado, hay 2 cosas que son problemáticas. Ustedes, digamos que es una postura muy clara, pero que sobre todo en nuestra legislación sí se complica. Y es, uno tiene derecho a no pertenecer. ¿Hace parte también del derecho de asociación? Sí, también dentro de lo que nos comentabas en algún módulo anterior, decía que el trabajador tenía la posibilidad de pertenecer o no pertenecer a un sindicato. Es una decisión propia. En alguna de sus empresas en las que hace presencia UNEP, ¿hay extensión de la convención colectiva a terceros? Sí, en el Banco Popular tenemos extensión de la convención colectiva. Listo. ¿Y esa gente se beneficia y paga cuota? Todos pagan cuota, claro que sí, todos le aportan al sindicato. ¿Y qué pasa si no quisieran?
Yo tengo ahí una duda. A ver, porque fíjense que Pues es ustedes me que, arrancan. Dale, Paola. por ejemplo, en el caso del GNB, nosotros, la convención aplica para todos los trabajadores, independiente de que estén afiliados o no, y también todos, independiente de que estén afiliados o no, tienen un descuento que va, pues que va a las organizaciones sindicales, que cuando se afilian, ese descuento ya se direcciona a la organización a la que se afiliaron. Pero entonces, así no están afiliados, igual les hacen el descuento. Entonces, pues me causa curiosidad, pues que en ese caso, finalmente ellos no tienen, o sea, no tienen la opción, porque pues así no quieren estar en el sindicato, igual les están descontando, Pero ¿sí? Algo Pau, así entiendo. ese descuento que les hacen a todos es cuando hacemos la negociación. Solo los afiliados son los que lo hacen mes a mes. Los convencionados que se benefician y no están afiliados ni aportan todos los meses, aportan por una sola vez lo que se acuerda en la convención, Sí, en la sí, negociación. total, Bueno, en el total, pero caso, pues digamos que ellos igual les hacen el descuento, si no Una estén, sola vez, sí, por una ajá. sola vez, ajá. El descuento no hay pero no hay mensualmente nos mensual, descuentan así. el 1% Si del salario. quieren, si Sí, quieren, señor. hagamos algo. Por aquí creo que este aparato nos da la opción de levantar la mano y yo les voy dando la palabra para que podamos hablar, porque esta discusión es bien interesante. A nosotros no nos gusta porque desde el sindicalismo no es que nos convenga, pero digamos en términos de coherencia uno debiera decir si se puede o no se puede y si también tengo derecho a no hacer parte porque me están cobrando cuota. Vladimir, se le cobra cuota no es por pertenecer al sindicato, sino es por beneficiarse Ajá, de la convención colectiva. Es por así eso es. que le das cuenta del aporte mensual del 1%, al igual que a los trabajadores que están afiliados a la organización sindical. bien, Linda. Es que se me bloqueó el celular. Tranquila. Sí, lo que dice el compañero es cierto, no es por pertenecer, sino por beneficiarse. Pero yo sí tengo un punto muy mío, y es que yo pienso que, y siempre lo he dicho, que acá en Colombia y en el banco mío no debería ser así. El que esté afiliado se beneficia, el que no esté afiliado, mire qué hace. Es mi opinión muy personal. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Sí, es que hasta los que no están afiliados, hasta los administrativos se benefician de la convención, porque si nosotros tenemos un aumento bueno, ellos también están un poquito por encima de ese aumento o de algunas preventas que ellos tienen también derecho, pero están basados en la convención de nosotros como empleados. Bueno, fíjense que, Clay, Sí, es que el compañero dice que los que estén afiliados al sindicato no se refiere a eso, son los que están en el campo de aplicación de la convención, son los que se ujú. benefician de la convención y los que no están dentro del campo de aplicación sí se benefician de una u otra manera indirectamente de lo que nosotros negociamos año tras año. Era como esa aclaración. Yo creo que todos coinciden en que si se beneficien, que paguen, ¿no? Ujú. O hay alguien que no, o alguien que diga, no, pues se puede beneficiar sin que necesariamente tenga que pagar. Pues yo pienso que, o sea, la lógica sería que pues si todos nos beneficiamos, pues aportemos, ¿no? Porque la lucha es colectiva. Pero pues también considero que más allá de eso, como organizaciones sindicales y como sindicalistas nos interesa mejorar las condiciones de los trabajadores. Pues bueno, lástima que no se sientan identificados aún plenamente con los sindicatos en general, porque eso no solamente pasa en los bancarios, pero pues en medio de todo, yo por lo menos personalmente sí creo que pues que mientras se puedan mejorar las condiciones laborales, pues bien, bien, así no es. Bueno, el tema es problemático porque nosotros tenemos en nuestro artículo 53 de la Constitución Política un principio que es la irrenunciabilidad a los derechos mínimos laborales. Y si hay algo que a mí me beneficia, yo no lo puedo renunciar. Y como no lo puedo renunciar, se supone que yo debo pagar la cuota sindical. La Corte Suprema de Justicia en eso ha variado y hay un choque un poco con la Corte Constitucional porque ellos dicen que se puede renunciar a la convención colectiva y no pagar cuota.
pero esa extensión de terceros es un poco invasiva de ese derecho que yo tengo a no pertenecer. Sin embargo, la discusión es también si esto puede llegar a ser parte de elementos de promoción del derecho de asociación sindical, porque esa es otra de las obligaciones del Estado, promover el derecho de asociación sindical. Y en esa medida, digamos que el tema es de debate, ¿no? Porque uno debería respetar en principio a quienes no quieren asociarse, pero pues uno lo que espera es que si hay beneficios, también contribuyan. Eso hace parte, digamos, de esas dimensiones. Otra de las que mencionaban, ¿cuál era? Ya la olvidé. Bueno, por aquí, creo que era Jenny que había hecho una intervención de un elemento que quería hablar, pero bueno. Del tema de la asociación, también hay una cosa que se torna complicada y que hace parte de los debates y es la estructura sindical. Cuando usted se asocia, digamos que usted tiene la completa libertad de establecer cuál va a ser su estructura, digamos, organizativa, ¿no? Nosotros, lamentablemente yo creo, nos hemos apegado un poco a que la única defensa que se puede hacer de los trabajadores termina siendo desde el ámbito de la dirección sindical con los fueros sindicales. Eso denota, a mí me parece que una debilidad organizativa, pero que ha sido un poco llevada a partir de la misma dirección. Yo no sé si ustedes lo tienen, no conozco muy a profundidad UNED, pero en la mayoría de sindicatos que yo conozco, cuando uno mira las juntas directivas, se limitan a los 10 que efectivamente están. Ya sea que se necesiten más o menos personas para la dirección sindical, nosotros terminamos nombrando los que nos dan los fueros. Y eso termina siendo siempre problemático en los procesos de unificación de las organizaciones. Nadie quiere perder fueros cuando se hablan de fusionar sindicatos y hay que hacer todas unas negociaciones que siempre terminan siendo infructuosas porque nos apegamos mucho a la estructura jurídica que nos da, digamos, los lineamientos jurídicos. Frente a eso, obviamente digamos que es un debate político bastante profundo que cada organización debe dar, pero uno, haciendo un análisis académico, puede evidenciar que todas las estructuras sindicales nuestras son similares. 10 directivos porque son 10 fueros, en las subdirectivas lo mismo. No tenemos ni más, a pesar de que se puedan llegar a necesitar más, e incluso muchas veces tenemos directivos que no desarrollan ninguna actividad porque simplemente nombran para que cumplan con el tema de los fueros. Y en términos, por ejemplo, ya de ejecución de los planes de acción de los sindicatos, el tema se pone mucho más complejo. Por ejemplo, todavía a esta altura, yo espero que ya haya mejorado con la pandemia, muchos de los sindicatos grandes, para poder tomar decisiones, se tienen que ver en asambleas presenciales. Entonces habrá que llevar 500 personas haciendo unos gastos, digamos, altos normalmente. Nada más alquilarle un salón para 500 personas termina siendo costoso para la organización. Y no hemos implementado metodologías decisorias a través, por ejemplo, de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya viene siendo hora que los sindicatos, en la necesidad que digamos, en la medida en la que se requiera aprobar un pliego, que lo tiene que hacer la Asamblea General, votar una huelga, que lo tiene que hacer una asamblea, al decidir un asunto disciplinario, de fusión, político, de organización, de movilización, tenga la posibilidad de hacerlo de manera inmediata. Siempre, digamos, esas son posibilidades que nosotros tenemos organizativamente y que yo sinceramente no he visto en la mayoría de las organizaciones, digamos, y que me parece una falencia importante. Dentro de esa autonomía sindical que nosotros tenemos está el hecho de modificar los estatutos. Yo he participado quizás en 3 o 4 fundaciones de organizaciones sindicales y lo que he visto siempre es que se buscan modelos de estatutos de otras organizaciones que tienen un problema que ha sido denunciado muchas veces por académicos muy, muy duros. Dentro de esos, quizás ustedes conocen al profesor Villegas Arbeláez, que es uno de los duros en temas de administrativo laboral,
Y él dice que nosotros tenemos una estructura, y eso es cierto, basada en una democracia representativa, que es todo lo contrario a lo que es el espíritu de las organizaciones sindicales, que es una democracia participativa. Es decir, él dice, en las organizaciones sindicales colombianas se escogen al directivo y no se vuelve a saber del afiliado. ¿Qué pasa con la vida del sindicato? Pues lo que haga el directivo, lo que escoja el directivo, le pedimos cuenta al directivo, pero nadie está encima, digamos, haciendo veeduría y sobre todo acompañando el trabajo que se debe hacer desde la organización sindical. Y a mí me parece que eso va un poco en contrario de los mismos principios del sindicalismo, que se torna como un actor participativo dentro de las políticas públicas, pero a su interior a mí me parece que nosotros continuamos con muchas falencias en términos de promover una democracia participativa, es decir, que hayan mecanismos de consulta permanente, de decisión permanente, de control permanente, de rendición de cuentas permanentes a quienes están asumiendo los cargos directivos. Y eso nos va a dar muchas más discusiones y dolores de cabeza, pero nos va a fortalecer también organizativamente porque las decisiones se están tomando desde las bases. Y eso pues tiene implicaciones también en el momento de asumir posiciones políticas desde las organizaciones. Una de las cosas, digamos, que se evidencian dentro de este derecho a la asociación y por lo tanto de la construcción de la propia organización es que cada organización tiene derecho a darse sus propios estatutos y dirección. Pero nosotros en nuestra legislación tenemos todo un catálogo de obligaciones que tienen que ir en los estatutos. ¿Ustedes las conocen? Menciónenme algo que tenga que ir en los estatutos sí o sí, quiera si o no se quiera. La forma de cómo se eligen las juntas directivas, el periodo que tiene cada junta directiva también, el periodo de permanencia, la vigencia, mejor dicho, del periodo. Por ejemplo. ¿Qué otra cosa? La cantidad de los que tienen fuero sindical. Nosotros... Las funciones de la parte de los directivos y también los deberes y, por así decir, derechos de los afiliados, de todos. Tenemos dos elementos mínimos que deben ir en los estatutos. Dentro de esos, por ejemplo, obligaciones y derechos de los asociados, la cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y las formas de pago, las sanciones disciplinarias, nos establecen periodos de desarrollo de la Asamblea General, las normas de la liquidación, pero hay otros también que a mí me parecen que son bien curiosos y de lo que no se habla mucho, y es, por ejemplo, de las obligaciones de las organizaciones sindicales. El artículo 373 nos habla de las funciones principales de los estatutos. Y cuando nos lo establece el artículo 373, quiere decir que eso no es negociable. Las organizaciones sindicales se tienen que dedicar al cumplimiento de esos objetivos porque son mandatos legales. Por ejemplo, ¿cuántas bibliotecas tiene UNEP o ha fundado? ¿Cuántas qué? Bibliotecas. Fíjense en este numeral octavo de lo que dice que son las obligaciones del sindicato según la ley. Promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos, auxilio, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos, habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o deportes y demás organismos o fines profesionales, culturales o de solidaridad. Casi que reemplacemos al Estado mismo. Y esos, digamos, son mandatos que hacen parte de las funciones principales de todo sindicato. Eso es decir, no está mal, ¿no? Políticamente uno puede llegar a estar de acuerdo con eso, pero es supremamente invasivo que nos digan que tenemos que, sí o sí, hacer, es decir, que tengan que hacer parte de nuestras obligaciones principales. Hay otras, pues, que uno entiende, por ejemplo, celebrar convenciones colectivas de trabajo, como le digo, por lo menos yo tengo la posición de que hace parte, ustedes están en un amplio cumplimiento de esta es una de las obligaciones legales del sindicato,
promover la educación técnica y general de sus miembros. Hay una regla cuando uno habla de los derechos y es que para poder ejercer o defender un derecho hay que conocerlo. En la medida en que usted no lo conozca, usted ni lo va a poder ejercer porque quizás si se lo están tumbando usted no tiene ni idea y mucho menos lo va a poder defender porque no conoce que le están vulnerando este derecho. A mí hay uno por acá, séptimo. No sé ustedes cómo tendrán sus estatutos, pero esto hace parte de una discusión también fuerte al interior de las organizaciones sindicales. Muchos sindicatos que he tenido la posibilidad de conocer en sus estatutos desvinculan a aquellos trabajadores que son despedidos. Digamos, porque ya no hacen parte del gremio, sector o de la empresa. Y a mí me parece, fíjense lo que dice el artículo séptimo, una de las obligaciones principales del sindicato es prestar socorro a los afiliados en caso de desocupación. Precisamente en los momentos de despido, quizás es donde más actividad tiene que tener el sindicato frente a un asociado, pero nosotros tenemos unas lógicas inversas con eso. Eso debería ser decisión de la misma organización. Nosotros, por mandato de ley, estamos obligados a prestar auxilio a quienes se encuentren en desocupación. Y bueno, aquí en este artículo 373 ustedes van a encontrar más, digamos, de esas restricciones directas al ejercicio del derecho a asociación. ¿Por dónde se construye un poco todo este discurso de la libertad de la asociación y de la construcción de las propias organizaciones? Del convenio 87 de la OIT. Acuérdense que cuando mencionamos este artículo estamos hablando que esto es parte de la Constitución política misma. Derecho a redactar los estatutos. Los estatutos de nosotros están ampliamente, digamos, intervenidos. Tenemos que poner un montón de cosas. Elegir libremente los representantes. Eso digamos que sí lo podemos hacer. Solo tenemos unas restricciones y es la obligación de votar secretamente en este tipo de elecciones. El de organizar su administración y las actividades y el de formular su programa de acción. En términos de administración, ya digamos que también el sindicalismo ha tenido que entrar en estas lógicas de las NIF y asumir todas las reglas contables también que se exigen en estas reglas de contabilidad. Y finalmente tenemos acá el de la formulación del programa de acción y ya recordé el otro comentario que les quería hacer. Las organizaciones sindicales pueden tener como objetos o como objetivos elementos meramente políticos o están restringidas, por ejemplo, digamos, yéndolo en el otro extremo, a tener como objetivos únicamente reivindicaciones laborales. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que ambas cosas están ligadas. En nuestro país, cualquier viso de pedir derechos ya le implica asumir una posición política. Entonces pensaría yo que no se puede desligar la búsqueda de mejoras en los derechos de los trabajadores sin tener que asumir indefectiblemente una posición de carácter político en medio del ejercicio. Pero digamos, lo voy a poner un poco problemático con un tema que es muy espinoso y que digamos no hace parte de nuestros debates, pero es para ilustrar. Un sindicato, por ejemplo, podría tener dentro de sus estatutos, decir, por ejemplo, que la organización también se funda para la defensa, por ejemplo, de la eutanasia. Pues tengo una duda porque se supone que cuando se funda un sindicato, pues corresponde a un ejercicio específico, ¿no? O sea, por ejemplo, el sindicato de una empresa X o en el caso de industria, entonces es el sindicato de este sector. Entonces, pues no sé si en ese caso podría ir, por ejemplo, ese tema, digamos, dentro de los estatutos, porque pues uno pensaría que ese tema como que no entraría entre, pues ese ejercicio, ¿sí? Creo que de pronto por eso no.
Vale. Obviamente no significa que no lo pueda defender, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en la movilización defendemos muchos otros temas que no necesariamente son temas de trabajo. Pero, Hay varios que se cruzan, ¿no? Por ejemplo, hay unas líneas feministas, sindicalistas, ya muy consolidadas también, pero digamos el tema de mujer y trabajo es una línea clara, quizás con el de eutanasia no tanto. Bueno, al respecto, yo les puedo comentar que desde el Comité de Libertad Sindical, y es una postura que recoge también nuestra jurisprudencia, las organizaciones de trabajadores deben tener como fin las reivindicaciones de asuntos profesionales o laborales. Sin embargo, tratan siempre de reconocerse que tienen al final de cuentas una posición política, pero siempre hay muchas restricciones sobre llevar la posición política de un sindicato a lógicas partidistas. Nuestro Código Sustantivo del Trabajo y nuestras primeras organizaciones fuertes, por lo menos descentrales, fueron siempre instrumentalizadas, ya sea para Rojas Pinilla o más adelante en las lógicas del Frente Nacional. Entre uno y otros también se jugaban los apoyos que tenían, digamos, desde el movimiento de los trabajadores se instrumentalizó, y en muchos países se instrumentalizó también el movimiento sindical por ser un movimiento muy fuerte, el hecho de su participación en política. Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica, unos ejemplos supremamente importantes de la capacidad política que pueden llegar a tener las organizaciones de trabajadores. ¿Ustedes saben de qué partido, por ejemplo, es Lula da Silva? Independientemente, digamos, de la posición que uno pueda llegar a tener sobre sus conflictos. Del Partido de los Trabajadores. Del Partido de los Trabajadores. Imagínense el sindicalismo en Colombia organizado en partido político y además nombrando presidente. Pues eso es un poco una de las lógicas que se asumió en Brasil. A nosotros pues es impensable porque tenemos un sindicalismo muy reducido, pero el sindicalismo ha demostrado, por ejemplo, en Rusia ha tumbado el régimen zarista, en Polonia tumbó el régimen socialista, en Brasil ha logrado la presidencia. En Argentina también, digamos, los movimientos sindicales tienen mucha incidencia. En Inglaterra, los partidos de los trabajadores también han tenido el poder en varias ocasiones. Y eso demuestra, digamos, que a pesar de las restricciones que siempre se le quieren poner desde la ley a los movimientos y las organizaciones sindicales, pues es innegable que desborda siempre el tema legal lo político. Sin embargo, desde lo legalista, digamos desde lo formal, las organizaciones de trabajadores sí tienen que ir encaminadas a la reivindicación de derechos o más bien de beneficios profesionales, que es un poco como lo denomina el Comité de Libertad Sindical y la doctrina de la OIT. Luego de eso, nosotros tenemos la segunda dimensión de la libertad sindical, que va a ser la negociación colectiva. A mí me parece que la negociación colectiva es la razón de ser del sindicalismo. Cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de sindicatos respecto a negociación colectiva, pues son bastante tristes. En Colombia nosotros tenemos un sindicalismo de cerca del 5.2% de la población económicamente activa, y de esa cerca del 1.5% goza de convención colectiva de trabajo. Entonces es muy extraño, porque realmente entonces lo que es el sindicalismo nuestro ni siquiera llega al 5%. Para uno hablar de que alguien está gozando del derecho a la asociación sindical y de las libertades, uno tiene que decir que tiene que estar gozando de convención colectiva de trabajo. Nosotros, cuando viene la firma del TLC de Colombia con Estados Unidos y se empiezan a atacar las cooperativas de trabajo asociado, tenemos una multiplicación de los sindicatos, digamos, patronalistas, que utilizan el contrato sindical para la vinculación al empleo de los trabajadores. Y ahí, digamos, tenemos esas grandes diferencias. Sindicatos que se conforman para, digamos, como una empresa, para tercerizar
y que no negocian con nadie, no entran en conflicto con nadie, no hacen huelga a nadie. Entonces, uno pues puede llegarse a preguntar si eso realmente son sindicatos y cuál es el nivel realmente de sindicalismo que nosotros tenemos. Y eso teniendo en cuenta incluso las recomendaciones de la OCDE, que es esta Liga de las Naciones Ricas, que ha dicho, bueno, en Colombia el tema, para que uno hable de un país democrático y un país, digamos, que esté en el top de estas ligas, tiene que ser un país que sepa manejar los conflictos y un país en donde los diversos intereses de la sociedad se vean representados en asociaciones. Y uno de, digamos, de nuestros grandes vacíos para mostrarnos a nivel internacional es precisamente que tenemos unas tasas de sindicalización supremamente bajas, pero además donde se pusiera a analizar quiénes tienen o quiénes gozan de convención colectiva, pues no nos hubieran dejado entrar. Es decir, es supremamente bajo. Y eso también quiere decir que en ningún momento el sindicalismo es quien ha puesto en jaque la economía para nada. Un 1.5% de todo el trabajo, ¿cómo es posible que sea eso lo que afecte la economía? ¿No? ¿Cómo es posible que esto sea lo que genere que ahora tengamos que precarizar aún más el trabajo y soltar ahora, por ejemplo, con estas propuestas del trabajo por horas, que es fatal, cada vez más reducir derechos laborales en pro de una economía que no se ve qué es lo que la está afectando? Lo que la afecta, por supuesto, es la corrupción y que se saquen la plata para otro lado, ¿no? La tengan en Panamá como lo demostraron los Panama Papers. Dentro de lo que es la negociación colectiva, nosotros tenemos unas estrictas lógicas de negociación. Tenemos unas etapas que son supremamente delineadas, marcadas, que cuentan incluso por días, nos tienen que recibir dentro de las 48 horas y si no en los 5 siguientes días, se tiene que levantar un acta para cada cosa, se tiene que depositar en el Ministerio del Trabajo. Toda esa situación, digamos que en otros países, por ejemplo, las negociaciones colectivas pueden durar 5 días o 10 días. Nosotros tenemos 40 días de negociación colectiva y quienes hayan hecho el ejercicio de negociación quizás saben que en lo que se negocia es en los últimos días. En otros países los ejercicios de negociación y de discusión y de diálogo social funcionan y permanentemente se está negociando. Cuando usted ya llega a las mesas de negociación, pues ya digamos que todo está charlado, ya todo está discutido, usted conoce las posiciones, sabe lo que se requiere y ya es un tema de medir fuerzas y utilizar mecanismos de presión. Nosotros acá tenemos, a mí me parece que etapas de negociación supremamente extensas, 40 días eso quiere decir que en el resto del tiempo de las relaciones laborales no se habla de la negociación colectiva y que todo se guarda y que todo se espera como si fuera sorpresa y realmente me parece que eso termina afectando las negociaciones. Pero además de eso, cuando se firma una convención colectiva, por ejemplo, hay que depositarla en el Ministerio del Trabajo entre los 15 días o si no, no tiene efectos. Como si todo el ejercicio y el resto no hubiera importado para nada, sino que lo más importante para la ley es que se lleve al Ministerio del Trabajo. Esas son cosas supremamente absurdas que nosotros continuamos teniendo en nuestra legislación. ¿Para qué? No sé, para que lo tenga el ministerio. Finalmente se firmó un contrato entre las partes. Nosotros, en estos momentos que tenemos aprobado también el convenio 154 de la OIT, y es la posición que asume la Corte Constitucional, reconocemos como negociación colectiva cualquier negociación que se tengan entre trabajadores y empleadores. Y entonces salimos a decir, miren, nosotros reconocemos la legislación internacional, pero los acuerdos que se reconocen en la legislación colombiana y que tienen efectos como convención colectiva solamente son aquellos que se dan durante esas etapas, que se firman en lógicas de convención colectiva y que se depositan en el ministerio. Entonces, ¿de qué sirve de que en la legislación internacional nosotros reconozcamos? Todos pueden negociar, pero al final cuando firmen los acuerdos, esos acuerdos no van a ser convención colectiva. Esa es una incoherencia supremamente profunda que nosotros tenemos. Incluso nosotros tenemos restricciones cuando se quieren modificar las convenciones colectivas de trabajo y quizás ustedes habrán tenido la experiencia. A uno le dicen que las actas extraconvencionales, y así están, solamente pueden llegar a aclarar puntos que sean oscuros dentro de la interpretación de la convención colectiva de trabajo.
pero que no pueden modificarla. Y entonces esos ejercicios de negociación que nosotros decimos respaldar con los tratados internacionales se quedan en ceros. Eso pues también termina siendo muy peligroso. Yo he visto organizaciones sindicales que a través de actas extraconvencionales desmontan la convención, digamos por presiones, no sé qué habrá pasado. Obviamente a nosotros nos cruza también todo el tema de la violencia. Y luego lograron demostrar, a partir de esto que a mí no me gusta, que esas actas extraconvencionales modificaban la convención y así lograron sostener derechos. Pero en principio debería haber una libertad entre las partes que quieran permanentemente estar negociando y no necesariamente ceñirse a estos tiempos de las convenciones colectivas de trabajo. Incluso nosotros tenemos también reglas muy estrictas respecto de las renovaciones de las convenciones colectivas. Cuando vence el término, ¿cada cuánto se renuevan? Eso depende de lo que se haya negociado porque tienen unas vigencias diferentes, puede ser 2 años, 3. Lo que Listo, busca Jenny. siempre el empleador es que sean 5. Sí, no, 10 por ellos, mejor dicho. Pero firmamos a 3 años y terminaron los 3 años. ¿Qué pasa con esa convención? Pues hay unos aspectos que siguen, digamos que normalmente pues se modifica la vigencia, algunos temas de campo de aplicación, pero a nivel general el grueso de la convención se mantiene vigente, como que se extiende la vigencia a través de la nueva convención y se incluyen unos puntos nuevos, condiciones que mejoran algún punto que ya estaba o inclusiones de alguna garantía adicional que se quiera incluir. Vladimir. Diego, ¿puedo decir algo mientras Vladimir llega? Hágale, mientras Vladimir conecta. Digamos que según lo que yo vi en los módulos, pues igual cuando se cumple el plazo, si no se denuncia como tal la convención para hacerle alguna modificación o algo, pues si mal no recuerdo, se va extendiendo, se va prorrogando por 6 meses hasta que se haga, digamos, como la nueva denuncia del pliego como tal. Correcto. Vladimir. Bueno, Vladimir, no le escucho, hermano, pero cuando conecte, intervenga. Jenny, para precisar ese tema, cuando se vence el periodo de la convención y supongamos que nadie dijo nada, la convención se va a renovar por 6 meses y 6 meses. Si llegan a existir modificaciones es porque hubo una denuncia y se está negociando. Por eso es importante que en las negociaciones colectivas, y esto es algo que no le gusta a los empleadores, pero que nosotros tenemos que promover, los derechos, en especial aquellos que sean económicos, los establezcamos en lógicas de salarios mínimos o de otra unidad que se esté actualizando permanentemente. Yo he visto, por ejemplo, aquellas que estaba echándole un ojo a la de la uso, porque estaba revisando un tema, vi que habían algunos derechos de transporte en el que se le otorgan a los trabajadores 500 pesos para el transporte del centro bueno, a otro lugar, al casco urbano. Quizás, pues obviamente, si está en 500 pesos es porque ya lo han modificado, ya han obtenido otras cosas, pero eso demuestra que es necesario que nosotros transformemos los derechos económicos en, digamos, valores que se puedan estar actualizando permanentemente. Porque me parece a mí, aunque hay sindicatos que les gusta, eso es volver a negociar nuevamente toda la convención en cada proceso y otra vez volver a tener que actualizar cuál cuánto nos van a dar esta vez para auxilio de dotación, etcétera, etcétera, etcétera. Una recomendación que uno siempre hace como asesor en las negociaciones es tratar de dejar en las negociaciones establecidos no valores fijos, sino valores que se puedan actualizar, como por ejemplo lo del tema de salarios mínimos. Bueno, es como la que más se utiliza. Otro asunto respecto de la negociación es que al finalizar el periodo de negociación, que son de 40 días, con las etapas de arreglo directo con su prórroga, los trabajadores van a tener un tiempo para determinar, si no hay acuerdo,
si utilizan el mecanismo de presión o van a tribunal de arbitramiento. ¿Cómo se hace esto? Según nuestra legislación, si el sindicato es mayoritario, si tiene más de la mitad de los trabajadores, la organización sindical vota en su interior si va a tribunal o si vota la huelga. Si el sindicato es minoritario dentro de la empresa, se tendrá que hacer una votación en todas las sedes de la empresa con todos los trabajadores y serán todos los que voten si se van a tribunal de arbitramiento o si se opta por el ejercicio del derecho a la huelga. Y esto torna complejo, por ejemplo, sindicatos, imagínense un sindicato de trabajadores de prestación de servicios, que las empresas no los reconocen como trabajadores, sino como contratistas y empresarios. ¿Con quiénes votan ellos? ¿Cómo harían la suspensión de las labores? ¿Tendrían que votar con estos trabajadores? Eso no está regulado por ninguna parte. En el sector bancario, que es un sector, por ahí ustedes me comentaban que habían en alguna ocasión tenido una experiencia de huelga, ¿no? Con HSBC, si no estoy mal. Sí, así es. Con el Bueno, que HSBC tuvieron, en el 2007. 2007 tuvieron una huelga que en el sector bancario pues es una cosa bastante exótica porque este sector se considera como servicio público esencial, ¿no? El tema de la actividad bancaria. Y digamos que por eso les pedí que leyeran la sentencia que sobre unos trabajadores del sector de la salud que desarrollaron, esta gente no hizo una huelga, hizo un paro, digamos, y así lo denominaron incluso en la contestación de su demanda, hicieron un paro porque pues no era poca cosa, no les pagaban hacía 8 meses, tenían retrasos y además la nueva administración llegó a decir que no le iba a pagar nada y suspendieron labores durante 2 días. Ellos no suspendieron los servicios de urgencia, sino de consulta externa únicamente y las actividades, algunas actividades administrativas al interior de la entidad médica. Esto tenía toda la perspectiva de perder, yo no hubiera dado un peso por eso tiempo atrás, pero la Corte Suprema de Justicia consideró que en este caso estos trabajadores, a pesar de que estaban en el sector de la salud y cerraron un hospital, estaban en ejercicio legítimo de la huelga. ¿Alguno logró tener tiempo para leer la sentencia? Y que nos cuente por qué. Esto va para nota adicional en la siguiente nota, a ver. ¿Por qué qué? Hacía la pregunta. Ahí sí se animan. ¿Por qué qué? Yo estaba levantando la mano. Ay, vea que sí, vea que sí. A ver, les repito la pregunta y les doy la palabra aquí como van levantando la mano, Paola, Jenny y Linda. ¿Por qué declararon legal este paro con el que arrancaron estos médicos? Porque ellos estaban, pues peleando porque no les habían pagado unos temas de salario, algunos beneficios que tienen convencionales, creo, y pues por eso es que ellos decían parar, estaban en proceso de negociación. Entonces, digamos que el empleador tenía ahí unas obligaciones que no había cumplido y por eso pues es que ellos entran a hacer el paro, mejor dicho. Muy bien, una parte. Faltó, a ver, Jenny, si completa. Bueno, de acuerdo a lo que leí, era porque a pesar de que en el sector de la salud, por ser servicio público esencial, está prohibida la suspensión de los servicios, se tenía en cuenta que había un grave incumplimiento en las obligaciones del empleador y pues que a pesar de que suspendieron los servicios de consulta externa y temas administrativos, seguía funcionando sin problema el tema de emergencia, de urgencias. Sí, y faltó una última parte. A ver si Linda completa. No se afectó, Linda, la Nancy, vida José. como tal, Listo, no se pues afectó la lo que vida. yo leí, lo que pasa es Mildred dice que que no se sí, afectó la vida. Por evidentemente ahí hubo va. un paro de obligaciones, pero en las consideraciones la Corte
discrimina lo que es la actividad de su servicio. Entonces dice que la actividad es como el objetivo, lo que hace en sí, en este caso la clínica, que es prestar un servicio a la salud, pero como ellos solo bloquearon una parte, no se expuso a la salud. Uno. Dos, también en su análisis dicen que lo que está regulado en la ley es la huelga en el marco de un conflicto laboral, y aquí no hay un conflicto laboral. Entonces dicen ellos, no se puede hacer un análisis hermenéutico de todo, porque el caso en concreto es diferente. Ellos están peleando es por un tema, el conflicto genera de otra forma, no como está en la ley. Entonces por eso declara la huelga legal. Muy bien. Nancy, José. Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo la verdad leí la mitad, no alcancé a leerla toda, leí la mitad de lo que yo leí, pues entendí que, pues lógicamente como el servicio de la salud pues es esencial, ¿sí? Ellos no afectaron la parte que ellos suspendieron, que fue medicina de consulta externa, no afectaron la vida de ningún paciente, ¿no? Porque pues eso primaba también allí, de que ese paro de 2 días haya afectado pues la vida drásticamente de alguna persona. Y también estaban reclamando pues unos derechos que ellos tenían también como trabajadores, ¿no? De que les estaban perjudicando pues todo este tiempo, que de los 8 meses que no le pagaron de sueldo, las prestaciones sociales, el derecho a la salud, el mínimo vital. Entonces también estaban reclamando esos derechos, y también que no estaban haciéndolo como dentro del conflicto, como el conflicto pues de presentación de pliego. Entonces eso fue lo que Muy bien, entendí. Nancy. Muy bien. José. Bueno, yo leí ahí dentro de lo que era la sentencia de la Corte, pues el punto principal que yo veía era de pronto lo que se debatía con referencia al artículo 444 y 445, que esos artículos pues nos da la especificación de cuándo se puede llegar a declarar una huelga. Entonces, obviamente, en ese articulado lo que nos está diciendo es que una huelga solamente se puede declarar después de haber agotado el tema de arreglo en etapa directa, más no en los otros casos. Entonces, obviamente, ahí lo que hacía como tal la empresa de salud, que buscaba con la demanda, era declarar ilegal la huelga, pero ahí lo que dice el juez, pues en síntesis que yo entendía, era que el tema de que la huelga se puede realizar y no tiene que estar necesariamente amarrado a que a que se haya presentado un pliego de peticiones. Ahí se pega mucho pues lo que era la empresa de salud, era que porque ellos no estaban acorde a lo que decía la ley, pero ahí la Corte lo que dice es que sin importar cuál sea así no sea lo que esté reglado en el artículo 444 y 445, se puede llevar a cabo esta huelga, porque pues es un tema de que como tal la empresa no le está cumpliendo a los trabajadores. Muy bien, todos digamos que se complementaron. Yo creo que no hay nada que agregar, ahí están las razones. La primera, que no era una huelga de negociación, sino que era una huelga imputable, que en la huelga imputable no se le pueden aplicar las lógicas de la huelga de negociación, que una cosa es una actividad y otra cosa es el servicio público esencial, y esto es muy importante para los sindicatos que están en empresas de servicios públicos esenciales, porque esto quiere decir que eso quiere decir que también en la negociación se pudiera hacer huelga, en la actividad y no necesariamente en el servicio público esencial. Esto abre unas compuertas para el ejercicio del derecho a la huelga supremamente importantes. Y otra, pues que digamos que es muy importante, y es que reconoce que nosotros tenemos otros tipos de huelga. Además de la huelga de negociación está la huelga imputable, la huelga política y la huelga por solidaridad. Entonces, fíjense que esto nos abre un panorama de lucha, pues, supremamente importante. Vamos a ver qué dicen otros estudiosos más adelante. Yo sé que esta sentencia tendrá que ser de mucho análisis para nuestras organizaciones. Bueno, no sé si ustedes de lo que vamos del curso tienen alguna pregunta, alguna inquietud o sobre la charla que hemos tenido, ya que vamos finalizando. Vladimir, ahora sí, si ya lo escuchamos, imposible que no. No, no lo escucho. No puede ser. Vladimir no lo escucho, pero escriba por el chat, sino porque no le escucho.
No, Dile no que sé qué conecte la- pasa. no ha conectado el... Ah, mire a No. ver si es porque ahí en el micrófono le dice entrar al audio. Ujú. Entonces, aquí en la parte de abajo, mira a ver si de pronto es eso. Ahí en el micrófono le tiene que dar la opción de entrar al audio, a veces le dice por computadora, por los audífonos, porque la verdad no le estoy escuchando. Si no, escríbamela, yo aquí la leo y la socializamos. Mientras Vladimir nos escribe, y bueno, si alguno tiene otra pregunta, pues la puede ir desarrollando. Quiero que hagamos un ejercicio en especial, digamos, para enseñarles algunas herramientas de TICS. Sé que ustedes, algunos van a ser tutores también más adelante, otros ya lo están siendo en algunos de sus cursos. ¿Alguno de ustedes conoce una herramienta que se llama Kahoot? Sí, señor. No, señor. Va a estar buenísimo. Entonces, Kahoot es Kahoot. Diego. Ah, y ahora sí, bien pueda, aproveche. Diego, Hágale, hermano, antes de que le vaya el sonido. una pregunta respecto a lo que usted comentó del tema de votación para la huelga. Dice usted que cuando el sindicato es mayoritario, no requiere hacer votaciones, simplemente la Asamblea General puede decidir por ir a la huelga o no, ¿sí o no? De una vez. Pues la asamblea Entonces, es la que vota en este caso, ¿no? sí, Hay una votación. pero no, digamos, de la No base. general. De la base como tal, en general. Lo que pasa es que nosotros, por lo menos en el Banco Popular, somos mayoritarios. ¿Y mayoritarios por qué? Porque digamos que la convención colectiva se hace extensiva a todos los trabajadores. Entonces, se puede deducir que es un sindicato mayoritario, pero entonces no entiendo por qué siempre, después de realizar el proceso de negociación, determinada toda la etapa de arreglo directo, siempre vamos a hacer votaciones. No sé Porque, si es... Vladimir, quizás es porque una cosa es el porcentaje que se necesita para extensión y otra para votación. Para que se extienda, el sindicato tiene que tener al menos la tercera parte. La tercera parte, sí. Pero para ser mayoritario en votación de huelga tiene que tener más de la mitad, que es otro porcentaje. Eso es diferente. Ok, no aplica el tema de la tercera parte, no tiene nada No, que ver. no, no. Ya tiene que ser mayoritario en términos cuantitativos. Pero Perfecto, en listo, Banco Diego. Popular Era eso. sí los afiliados superan, yo creo que el 70% de los trabajadores. Y Más o siempre que menos, que se agota la etapa de arreglo directo y se va a decidir si se va a huelga o a tribunal, la votación se recoge con las bases, no es una decisión que toma el sindicato, que creo que esa es la inquietud que sí, tiene Vladimir. esa es que... Que sí es necesario que se recoja en la base con los trabajadores o si es una responsabilidad de decisión del sindicato. Correcto. Sí, porque yo creo que más o menos el porcentaje de afiliación sindical al interior del Banco Popular debe estar como en un 70%, más o menos un 70%. Querría decir esto que entonces no habría necesidad de que la base votara, ¿no? No tienen que votar con todos los trabajadores, sino que únicamente vota el sindicato. Votar En más este caso. Ok, bueno, esa era la duda, Diego. Muchas gracias. Bien, bueno, para el siguiente acto, ustedes van a visualizar en la pantalla el ejercicio que vamos a realizar aquí, pero necesito que desde otro dispositivo, o si no se hacen en grupos, estén ahí por el chat, se hagan en grupos para que respondan. Necesito que entren en esta página, escriban así Kahoot, K-H-O-O-T, ingresan en el primer enlace que les da, donde le dice Enter Game Pin. Tiene que aparecer esto. ¿Quiénes tienen la posibilidad de desarrollarlo? Ahorita, yo no estoy en el computador por lo menos. Yo estoy en otro celular. ¿Ninguno tiene dos dispositivos por ahí a mano? Diego, yo tengo aquí el computador. Yo estoy en Bueno, dos celulares. Vamos a intentar hacerlo desde el mismo. Ustedes van a leer la pregunta en la pantalla, tienen entonces que leer muy bien la pregunta y luego en el mismo dispositivo se van a la página y responden, porque en la página solamente les va a aparecer
la respuesta. ¿Listo? Entonces, ahí mismo, en este momento, entren en esa página ahí desde donde están. Entren en Kahoot y entren acá. Ahí desde donde estén conectados. ¿Dónde pico? No entiendo. Yo estoy ahí ya. Ya estás acá, listo. Ya ahorita te voy a dar el código que hay que meter acá. Ah, ok. Entonces es kahoot.it. Denme un segundo por aquí. Ya les voy a dar el código. ¿Nos puedes mostrar, porfa, la imagen del link? Porque, o sea, o de la aplicación, porque no me aparece. Le doy a Por la primera, supuesto. pero me manda a otro lado. Te tiene que salir esto. Así, en kahoot.it. Si te metes en .com te va a mandar para otro. O lo puedes, digamos, escribir ahí en el navegador. Diego, y después de estar ahí, ¿qué le damos? ¿Game Pin o Enter? Diego, ¿le No, damos Game Pin o Enter? Game Pin. El Game Pin es este que van a ver aquí en pantalla. Ese es el Game Pin que tienen que meter en esta página, ¿listo? Entonces ahí cuando metan el Game Pin les va a pedir el nombre. Bueno, Linda, ya entró Orlando, por aquí ya entró. Diana, Jenny, Jessica, muy bien. Claire también. Tenemos por aquí 8. Si hay alguien que tiene dificultades, se hacen en equipos. Nancy, muy bien. Vladimir. José. Paola, ya llevamos 15, somos 20, tienen que haber. Si alguien está teniendo problemas, no, bueno, Redal, 19. ¿Alguien falta? ¿O se van a hacer en grupos? Yo falto, no tengo tantos los equipos ocupados. Bueno, tranquilo. Entonces, responda con alguien. Usted va a poder ver la pregunta, esté por ahí en el chat del WhatsApp entonces con algún compañero, o si no, pues lo observa y va respondiendo aquí por el chat. ¿Listo? Para que también haga una retroalimentación. Bueno, vamos entonces a comenzar con estos 15 participantes. Ya ahora que están, el primero va a ser de prueba y en el segundo sí vamos a estar propiamente en el quiz. Esas son preguntas de prueba. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes van a ver aquí en la pantalla la pregunta, en la pantalla de Zoom, la pregunta, pero solamente la pueden responder desde la página en la que se metieron. ¿Listo? Entonces, en el celular solamente les va a aparecer o el rojo o el azul, el triángulo o el rombo. Ajá. Entonces, ustedes miran la pregunta en el Zoom, lean bien la pregunta, se salen y van y la responden desde el celular. En esta, de 15 contestaron 3. Pero ¿cuál es la pregunta, Diego? No la he visto. La pregunta está aquí arriba. Yo 2, tampoco 3. puedo ver la pregunta. ¿En dónde? Dos, aquí la subrayé. 2, 3, 2, 3. ¿Qué? 2, 3, 2, 3, ajá. ¿Listo? Esto es de prueba, tranquilos. Pero no mal en la prueba. Pero no sale la... Yo qué pasó, Pero, Diego, yo no vi nada. Diego, pero la pregunta no la veo tampoco. ¿Dónde está la pregunta? Aquí alcanzan a leer un título que dice 2, 3, 2, 3. Esa es la pregunta, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Enunciado, entonces, es un enunciado. Es que Vladimir es muy técnico. No. Vamos a la siguiente a ver cómo les va. Entonces, aquí arriba les va a aparecer el enunciado de la pregunta y abajo la respuesta. ¿Listo? Va la otra.
Mildred, Dios mío, va ganando Mildred. De razón está diciendo que valga eso esto. no vale. Siguiente, falso o verdadero. Betty se debió quedar con el francés y no con Armando. Falso o verdadero. Entonces, aquí ustedes ven el enunciado o la pregunta, entran en la página y responden. Ah, ok. Betty se debió quedarse con la francesa. Falso o verdadero. A ver. Una pregunta muy sencilla. ¿Quién diría que para responder eso tendríamos que haber visto Betty la Fea? Sí. Ah, no, si no la vieron, no están en nada. Claire, tú sí la viste, ¿no? Dios mío, pero eso es cultura colombiana, por Dios. Eso es cultura Obviamente general. tenía que quedarse con el francés. Bueno, ya le van tomando la dinámica, ¿cierto? No, la verdad yo todavía no le entendí, Diego. Estoy acá, Bueno. no estoy perdido. Vladimir, en el entonces, mar. usted está en Zoom viendo la pantalla mía. No, Sí. ahorita sí, Betty Listo. debió haberse quedado con el francés. Ajá, listo. ¿Ahora qué hago? Aquí no le va a salir la respuesta. Entonces usted lo que debe hacer, apenas lea la pregunta, es irse a la página de Kahoot. Ajá, solo me aparece digamos, ahorita me aparece que una X que no, el De que tiempo no sé contestó qué. mal. Ah, que no contestó Bueno, dentro del tiempo. No, es porque que no he podido contestar porque no he entendido la dinámica aún. Listo, entonces ahora la Entonces, siguiente. acá que- Ahora la siguiente. Usted lea la pregunta y de una vez se va a Kahoot. ¿Listo? Ajá, correcto. Entonces, pilas que va la siguiente pregunta. Vale. Participar en clase significa. Listo, usted ya leyó la pregunta. Váyase a la página de Kahoot. Ya la tengo. Me aparecen Listo. cuatro colores. Entonces, ¿no le aparecen las respuestas? No, nada, me aparece un triángulo en un cuadro Listo. rojo, un rombo en uno azul, uno círculo en uno amarillo y uno cuadro en uno A verde. mí No igual. más. Entonces lo que A mí tienen que igual. hacer, bien, no pasa nada. Entonces lo que tienen que hacer es Ahí ya me leer la trajo otra pregunta. Sí, Ay, claro. no, ya me voy a desconectar. No fui capaz. Lo que tienen Vladimir, que hacer es mirar en la pantalla donde está el enunciado que pone Diego y dependiendo la opción que ustedes consideren que es correcta, en la otra pantalla seleccionar el color o el Color. dibujito que ustedes asocian a la respuesta correcta. exacto. Vladimir, ¿sabe cuál fue el error? Que antes de irse al Kahoot, mire las respuestas en la pantalla de Zoom. Porque yo pensaba, pero fue mi error, yo pensaba que le salían a usted las respuestas allá. Si solo le sale el color, entonces espere que salgan las respuestas en Zoom y cuando tenga la respuesta en Zoom, se va y escoge el color en el Kahoot. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Yanina, Gracias. A mí me pasó igual. vea. Oiga, le quitó el puesto a Mildred. ¿Cómo es la vida? A ver, vamos entonces ahora con el examen laboral. Vamos a hacer los primeros tres, porque hay un podio Ya de 3. descansar. Independientemente de la respuesta que pongan en la actividad del 5, van con un 10. Ahí está. Pero que salgan los abogados del concurso. Ah, bueno, entonces ya me voy. No, pero es que hoy voy a hablar de cosas que expliqué aquí mismo. Diego, Entonces, pero vamos a entrar con otro pin, ¿cierto? No, mentiras, sí. mentiras. Sí, salgan y vuelvan y Con entren. bullying, acoso Salgan y laboral. vuelvan y entren. Ah, ok. Y ni modo de ir al Ya comité les de voy a dejar convivencia el pin laboral en del GNB. pantalla. Ya le... Aquí Vaya está que el pin. Pues Carajo, llegue ahí usted está la el del pin. comité. Listo, pues. A ver cómo nos va en esta. A ver, Entonces, Vladimir, espérese Hola, que le mira cómo me aparezcan las puse. respuestas y cuando usted ya sepa la respuesta en el Kahoot, en mi pantalla, en la de Zoom, cuando ya vea la respuesta, se va al Kahoot y escoge el color. ¿Listo? perfecto. Vamos a ver si... Ahora, si hoy. en la pasada eran 30 segundos. En esta tienen más tiempo. Menos en las últimas, que sí son corticas. Son poco tiempo en las últimas. Pero vamos a arrancar con 60 segundos. Obviamente, el Kahoot premia el que contesta más rápido. Pero si por contestar rápido contestan mal, probablemente no vayan a estar en el top 3. Bueno, estoy nervioso. ¿Ustedes cómo van? Nerviosos también. Listo. ¿Falta alguien o vamos a tener estos 14 participantes? Falto yo que no tengo, están todos ocupados. Listo, tranquilo. Si no responden por el chat,
para ir viendo qué están diciendo y retroalimentar. Igual vamos retroalimentando una a una. ¿Listos? Vamos entonces. A ver, pues. Padre del Verbo Eterno. Primer pregunta. Quiz. No es una dimensión de la libertad sindical. Entonces, Vladimir, quédese acá. Lea. Cuando tenga la respuesta, ahí sí se va para el Kahoot. No es una dimensión de la libertad sindical. Perfecto, listo, ya la tengo. Pico y Entonces, colorilla. vaya. Ah, ya. Está muy Listo. fácil. El contrato de trabajo, vea. ¿no? Pensé que era esa. Chismosearon en público, pero bueno, sí está bien. No. Está muy bien, está muy bien. Esa es. Esta es fácil, pues. Esta es de entrenamiento. Entonces, fíjense que les quedó tiempo. Uy, pero ¿quién contestó por aquí que la huelga? No. No. Que hemos perdido el tiempo. Se nos fue. No creo que No, se así va a no se suicidar. puede. Así no se puede. Esta era la fácil. Vamos a la otra. Linda abogada, padre. Mire, no, qué agresividad. Con cariño para Paola. Tras del hecho lo ponía ahí. Ay, Esto pero quiere yo decir- contesté, pero se demoró mucho en salir la respuesta. Ah, no, hay Ay, qué que mejorar pecado. el ¿Por qué le Wi-Fi. pasan cosas malas a la gente buena? A Hola. la gente buena, que no es Bueno, abogada. esto quiere decir que todos contestaron bien, pero que Erika no, porque es más unos alta que yo. contestaron en un No me menor parece tiempo. justo. Esta es fácil. Vamos a ver las que vienen. ¿Listos? Listo. Sí, Jenny, ahí la Vale, tengo vale. yo. Por un 10. Ahí va. Quiz. No es uno de los roles del derecho laboral. Ojo, encauzar los conflictos, establecer derechos mínimos en el trabajo, igualar la desigualdad material en las relaciones laborales o anular los conflictos económicos de las relaciones de trabajo. ¿Establecer derechos mínimos? No lo sé. Yo no les puedo decir hasta que no termine. Apenas llevamos 8 respuestas. No, recuerde que es un no. No es una de las funciones. No es una de las funciones. Oiga, 9 respuestas. La están pensando en esta. No, Diego, mire, yo ya respondí, pero es que este internet es como lento. Por eso es que va a quedar mal ahí en la... Yo también ya respondí, pero no carga todavía. No, ahí está dando vuelta y vuelta. No, es que se da hartas vueltas mientras como que todos contestan. No, Bien. pero ahí quedó de últimas. Ay, aquí se dejaron llevar por la respuesta del compañero. Sí. Bueno, el derecho laboral ha hecho precisamente para encauzar los conflictos que surgieron de todas las movilizaciones sociales. Va a establecer unos mínimos que nos van a permitir tener garantías básicas que nos alejen de la miseria y de la pobreza como causantes precisamente de los conflictos sociales. Entonces, uno de los roles principales del derecho laboral va a ser precisamente encauzar los conflictos, en especial, por ejemplo, los temas de huelga dentro del mismo derecho laboral. El derecho laboral establece unos mínimos, por lo tanto, es uno de los roles. Igualar la desigualdad material en las relaciones laborales también es una función porque el empleador está acá, el trabajador está acá, y el derecho laboral lo que hace es darle más beneficios a uno que al otro para igualarlos en términos de capacidad contractual. Por eso la respuesta aquí es la verde. ¿Listo? A ver. Ay, Padre del Verbo Eterno, vea cómo cambió esta tabla. Vladimir ya apareció. Ojo, Sí. ojo que Vladimir apareció. Pero es que Mucho internet cuidado. está muy mal. El convenio 87 de la OIT reconoce el derecho a desarrollar huelgas por parte de los sindicatos. ¿Falso o verdadero? Está muy regalada. Ya no sé por qué puse esta aquí de tercera. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la pregunta? No lo dice explícito, pero sí. No, así no puedo, de verdad. Esto sí lo dije hoy, precisamente.
el convenio 87, aunque no explícitamente nombra la huelga, cuando habla de los planes de acción de las organizaciones sindicales, reconoce el derecho a desarrollar huelgas como parte del convenio 87. Ah, yo puse que no porque habíamos quedado en que no aparecía ahí. Yo también Como No, tal no, no no. decía huelga. Exacto. Y fíjate, por eso es Pero que era los correcto. abogados... No, muy cascarero, Sí, igual que todos los abogados. Sí, eso. Así son los No. abogados, cascareros. Tranquila que le queda la revancha, le queda la revancha. A ver cómo va. Uy, Linda. Uy, me Linda va. bajaron. ¿Quién es este Me ganó 6, 2, Orlandito. 5? ¿Quién Orlando será va ese? enchufadísimo. Y Bueno, perdimos a porque- Vladimir. Qué No, porque es que yo no, tristeza. es que no entiendo inglés. Yo de inglés me rajé. Ojo, la huelga es. Ojo que aquí hay menos tiempo. La huelga es, rojo, un derecho fundamental en el sistema jurídico colombiano. Una muestra de incapacidad de los sindicatos de negociar. Una facultad prohibida en las actividades importantes de la economía. O ninguna de las anteriores. Bueno, es ¿Ninguna un de las derecho, anteriores? no, es un derecho fundamental en el sistema jurídico colombiano. La huelga está reconocida en el artículo 56 de la Constitución Política como uno de los derechos fundamentales de los trabajadores en Colombia. ¿Qué le da ese carácter de derecho fundamental? Precisamente el reconocimiento constitucional. Pero además de eso, el reconocimiento que tiene en el marco también de los convenios internacionales del trabajo. ¿Listo? Diego, Y- una pregunta ahí cortica respecto al tema. Lo que pasa es que a veces existe como la confusión del tema de derechos fundamentales. Únicamente están catalogados los que están en la Constitución Política del artículo 11 al 42. ¿Sí? Entonces mucha gente de pronto tiene esa confusión. Sí, Por eso es eso, digamos, considera que no es fundamental, pero digamos muy, que del hecho de que no esté entre ese compendio de artículos, de todas maneras no le quita la calidad de derecho fundamental, ¿no? Sí, Vladimir, es que y esa precisión es supremamente importante porque una cosa son los derechos que son tutelables, que son un listado que está en el artículo 86 precisamente y en ese primer catálogo, pero digamos que todos los derechos que se encuentran en la parte dogmática se entienden como fundamentales y esto por doctrina misma de la Corte Constitucional. Pero además, estos derechos están reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, por lo que además de derechos fundamentales son derechos humanos, es decir, tienen un rango supremamente importante. Bueno, Paola aquí vuelve a asomar. Hay un compañero que no puso nombre, pero que va aquí ganando. ¿Quién es? Sé como que Diego, eres tú. yo coloqué el número. Ah, bueno. No coloqué Gustavo. el nombre. Sí. Bien. Ah, ok, Gustavo bien. aquí enchufado ganando. Orlando ahí. Linda, Orlando y Paola tienen una pugna por ese puesto. La siguiente, si se equivoca alguno, para afuera. Vamos a ver cómo les va. ¿Listos para la última? Ahí va. Listo. La denuncia de una convención colectiva se debe realizar. Rojo, antes de los 60 días de su vencimiento. Azul, antes de los 30 días de su vencimiento. Amarillo, dentro de los 60 días de su vencimiento. O verde, dentro de los 30 días de su vencimiento. 3, 2, 1. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo así? Eso hacía parte de las lecturas. Ay, no. Y eso ustedes lo tienen que saber. Vamos a ver Es que es viernes. Bueno, no, si es por Y eso ya sí. la hora y todo. Bueno, No he compañero, comido. esta es demasiado cascarera porque en temas de términos y eso, pero es la más difícil para el final. Dentro de los 60 días, no antes. Es decir, que puede ser faltando 60 días o faltando un día que se pueden hacer las denuncias. ¿Listo? Si fuera antes, tendría que ser por fuera de ese periodo. Bueno, vamos a ver quiénes van a tener puntos extras en la actividad del módulo 5, que son Linda, tercer puesto, muy bien, Linda. Orlando. Y el ganador es el compañero Gustavo. Muy bien. Bueno, Bien. Muy bien. vea, cuarto Aunque Orlando. me peleé en la última Paola. también. Me peleé en la última también. No, qué última no.
Bueno, compañeros, les agradezco el tiempo. Estarse hasta esta hora no es fácil, sobre todo después de la jornada, pero creo que fue una jornada bastante agradable. Espero que hayan reforzado todos los temas que están viendo. Y pues nada, nos seguimos ahí charlando por los foros, por el chat y continuar aprendiendo. Muchas gracias, Diego. Diego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Luego. Muchas gracias. Todos. Diego, muchas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego, Diego, que esté bien, hasta luego. Chao, hermano. Chao, chao.